muchas situaciones adversas en mi ciudad, bueno, en todo el país, de hecho, pero la delincuencia se puso muy violenta, muy complicado. Yo pasé por procesos muy fuertes personalmente, mi divorcio y unas situaciones muy difíciles, que decidí emigrar a Estados Unidos. Y me Esa de cuenta ella, me dice, Yoli, estoy muy agradecida contigo. Y yo, ¿por qué? Porque le cumpliste el sueño a mi mamá y a mí. Dice mi mamá, siempre tuvo lacerado su corazón porque nunca pudo hacerme en quinceañero. Mi mamá tenía cáncer y estaba en el hospital. Y mi mamá se paró del hospital y fue y bailó el vals conmigo y le cumplió su sueño y me cumpliste mi sueño. Y murió diciéndome que gracias a Dios pudo hacerle quinceañero. Bienvenidos nuevamente a Nuestra Gente, donde celebramos historias reales de mujeres y hombres que han llegado a esta gran nación, una nación de muchas oportunidades, pero que siguen con ese corazoncito apegado a sus raíces. Y hoy tengo el honor, un lujo para mí, conversar con una mujer que conozco ya desde hace unos cuantos años, pero que es un ente diferenciador en nuestra comunidad por todo el trabajo comunitario que realiza, pero también por su calidez como ser humano. Así que recibimos aquí en Nuestra Gente a Yolanda Bernard y ya van a ver por qué he hecho esta introducción. Saludos, Yolanda, gracias por Heidi, tan acompañarnos. hermosa, gracias, qué bella con esta introducción tan magnífica, más que orgullosa y honrada de estar en tu programa. Hola y saludos a todo tu auditorio. De verdad que es un honor estar con esta periodista tan reconocida y querida además. Como persona te conozco de hace tiempo y te admiro tremendamente toda la trayectoria y también todo lo que haces en la comunidad. Gracias. Muchísimas gracias a ti, una mexicana, pero que es ciudadana del mundo, porque todos te queremos, no importa Bella. la nacionalidad, siempre vemos que estás rodeada de mucha gente, es decir, tienes las Naciones Unidas a tu alrededor, Yolanda. Pero cómo no, imagínate, en Florida Central estamos todos los países, todas las comunidades y tenemos que integrarnos. ¿Y cómo no serlo? Tengo una venita dominicana, una venita puertorriqueña, mexicana y me encanta Colombia, Venezuela, la gente, todo es muy importante porque tenemos de todos los países y estamos conviviendo en un mismo sitio. Entonces nos integramos. Es definitivamente, y es importante destacar que Yolanda es una empresaria mexicana y es fundadora de Saki Nurse International y directora de una academia que lleva el mismo nombre, Saki, con el que ella ha formado por 30 años y empoderado a cientos de mujeres aquí en el centro de la Florida. Pero antes de que lleguemos a esa parte empresarial y todo el trabajo que desarrolla Yolanda, yo quisiera que me hables un poco de México, de tu pueblito, ¿de dónde Ok. eres? Bueno, yo soy de Sahuayo, Michoacán. Michoacán está en el centro del país. Es un lugar donde la gente es muy trabajadora, muy echada para adelante. Ahí lo que se produce es el huarache, que son sandalias artesanadas tejidas hechas a mano, que es el lugar más conocido a nivel mundial por ese rubro. Además, también se producen los sombreros de palma. La semita, la comida, realmente mi ciudad es icónica y es reconocida porque de verdad la gente es muy trabajadora y muy echada para adelante, Heidi. Qué lindo. Y me imagino que aprendiste en algún momento, ¿verdad?, del camino, por lo menos a desarrollar alguna de estas piezas artesanales. Bueno, te cuento, mi ex esposo tenía una fábrica de las más importantes del país, incluso de guaraches, se llamaba Guaraches Aztec, y exportaban a Europa y a Estados Unidos desde hace muchísimos años. Es una fábrica que pues levantó la economía de la ciudad y muy reconocida además. Entonces me encanta todo lo que es la producción artesanal, es muy interesante. De ahí es donde traigo a venta los zapatos, los sombreros, las carteras, que todo eso se produce, pues, en mi lugar de origen. Bueno, de hecho, yo he disfrutado de estas piezas, tengo un sombrero que amo y también tengo unas sandalias que cada vez que me la pongo, todo el mundo, qué bellas y son Y justamente cómodas, y cómodas, y de muy piel, de cómodas. cuero.
original. Sí, definitivamente, a mí me encantan, pero, ¿tú has hecho en algún momento tú directamente alguna pieza? Honestamente no, porque te cuento que ese tipo de artesanía, Heidi, es algo que se lleva de generación en generación. ¿Tú ves ese tejidito tan peculiar? De hecho, tejer ese tipo de sandalia es un arte, de verdad. O sea, es algo que se enseña de las abuelas a las mamás, a las hijas, y es algo bien, bien icónico de mi ciudad. Los sombreros lo tejen en Oaxaca, las Ujú. comunidades indígenas, y la trencita esa que hacen los sombreros la llevan a Michoacán, donde en Michoacán se hacen y se forman los sombreros y las carteras. O sea que eso es un proceso no tan fácil, no te creas que es así como que me siento y lo hago, no, tiene su Bueno, chiste. cualquiera pensaría, pero creciste en un ambiente muy familiar, Sí. tienes hermanos, una familia numerosa. Generalmente los mexicanos tienen familias numerosas. Mi Cuéntame tú. familia no es numerosa, realmente somos 3, yo soy la de en medio, tengo un hermano mayor, él es empresario y es una persona muy reconocida también allá en Morelia, que vive actualmente, y muy de mucha labor social también. Tengo otro hermano, el más pequeño, que es abogado y vive en Guadalajara, y bueno, yo. Somos nada más los 3. Mis papás murieron, mi papá murió desde que yo era muy pequeña. Entonces, mi mamá nos enseñó a valernos por nosotros mismos, a apoyarnos, y mi madre fue una persona muy, muy querida en mi ciudad, muy reconocida. La reconocían por ser muy amable. Mi mami siempre decía: "La honra es de quien la da, no de quien la recibe", porque ella siempre saludaba a todas las personas. O sea, desde la persona que estaba indigente en la banqueta, hasta la persona, al presidente, a quien fuera, pero todo el mundo, a todo el mundo ella saludaba a todo el mundo. Yo le decía: "Mami, pero no te contestan". "No importa, usted sea amable", y de verdad que me dejó un gran legado mi madre. Una persona muy altruista, que trabajó incluso en el gobierno, también participó, que estuvo siempre involucrada en la comunidad y bueno, pues imagínate qué educación yo Bueno, yo yo heredaste, tuve. heredaste, porque Definitivo. porque qué mejor ejemplo que lo vemos día a día Sí, en pero es cualquier bello, lugar que pero sí es bello, coincidimos, con esa calidez es que bello. siempre nosotros recibimos, ¿verdad? Cuando coincidimos en alguna actividad. Pero, ¿viviste hasta qué tiempo en México? Mira, Heidi, estuve desde toda mi vida. Yo nací en Zaguayo, crecí ahí, me casé y estuvimos hasta el 2015, donde hubo muchas situaciones adversas en mi ciudad, bueno, en todo el país, de hecho, pero la delincuencia se puso muy violenta, muy complicado. Yo pasé por procesos muy fuertes personalmente, mi divorcio y unas situaciones muy difíciles, que decidí emigrar a Estados Unidos. Esa decisión la tomé así como rápido. Me organicé, vendí mis cosas y hicimos acá mi empresa con todo lo que vendí por allá y me vine de una, sin mucho plan y mucho proyecto, entonces fue muy cuesta arriba. Me vine solita con mis 3 hijas aquí a Orlando. Yo había pensado este viaje incluso como un viaje del quinceañero de mi nena, de la de medio, Karen, pero pues ya se quedó en una estadía permanente. Entonces, pero sí fue muy, muy cuesta arriba. Venirme como madre soltera con 3 hijas, muy duro, a un país donde no conoces a nadie, donde no es tu idioma, donde no tienes un norte de cómo hacerle, qué hacerle, las leyes, los reglamentos, muy cuesta arriba, Y muy cuesta dejaste arriba. dejaste todo atrás. Todo atrás, porque imagínate, casi que les dije en último momento que me venía a vivir acá. O sea, para mi familia fue fuerte, o sea, muy de sorpresa, pero tomé una decisión determinante para cambiar mi vida drásticamente y bueno, por el bien de mi familia. Entonces, no me arrepiento. Te cuento que no me arrepiento, fue muy duro, fue muy adverso, pasé muchos procesos muy fuertes, los cuales me llevaron a hacer mi no profit, por cierto, Saki Community, que toda la adversidad y las situaciones que pasé tan fuertes, no quise que nadie las volviera a pasar, porque una buena orientación, una buena, guía que te den es muy importante, que yo no tuve. Entonces, eso que te daban instrucciones mal, me dejaban peor que como estaba, muy complicado. Entonces, de verdad, yo entendí que era muy importante tener una dirección buena, que te acercaran a las instituciones adecuadas, que te guiaran a los lugares donde realmente te iban a apoyar y no que te dejaran peor que como estabas, porque imagínate.
Entonces, por eso es que en Saki Community interactúa con tantas non-profit, porque estamos con la doctora Diana Mejía Nuevo Sendero, estamos con Margarita Soto con Voices of Silence, estamos con Crime Survivor. O sea, a mí me gusta coparticipar con muchas asociaciones porque yo encuentro que es muy importante que te canalicen con la asociación adecuada, con la gente que realmente Correcto. te va a dar una buena orientación, porque si no, uno se pierde. Pero en México, cuando tú dices, pasé tiempos difíciles, ¿a qué te refieres? Bueno, mira, comercialmente y como empresaria me estaba yendo muy bien. Te puedo decir que mi negocio estaba en la cumbre y estaba en una situación bien. Yo tenía 3 negocios, 3 locaciones diferentes y pues no, la verdad no era el móvil de venirme por el tema económico, gracias a Dios. Digo, no era millonaria, pero vivía bien. Fue el tema de la seguridad. Pasó unas situaciones muy difíciles, pues asaltos, robos, en la calle, balacera, muy fuerte, de verdad, se vivió una ¿Pero te situación. viste envuelta en alguna situación? Bueno, viví personalmente un tema de violencia, secuestraron a una hija de una empleada mía. Entonces me habla ella y me dice: "Yoli, no encuentro a mi hija, no ha llegado de la escuela, me voy a ir a buscarla". Entonces le dije: "Claro, vete". Y ella a las 8 de la noche, que siempre nosotros tenemos mucho trabajo, gloria a Dios, llegó la chica desmeñada, sangrada, desbarañada, drogada, no sé cómo llegó a mi negocio, toda, sabe, que la habían ultrajado, horrible. Esa escena, Heidi, me impactó tanto que dije: "Yo no quiero que a mis hijas les vaya a suceder una cosa así". Wow. Ella se escapó de los secuestradores. ¿Cómo llegó a mi negocio? No te sé decir, pero eso me marcó. Me marcó y dije: "Yo no quisiera, no, sabe, yo no quiero esto para mi familia". Entonces, soy mamá de 3 hijas, mujeres, hembras. Entonces, sí era difícil, o sea, peligroso porque pasaban los malos en las camionetas con las capuchas, y a veces ni sin capucha, con las armas. 2015 estaba candente, mataban a la gente, la tiraban en la o sea, fue bien fuerte, de verdad, esa época fue muy, muy complicada y yo quería salir de eso. Entonces, tomé la decisión de venirme a Estados Unidos por, ¿sabes? Por buscar un sitio más seguro para mi familia. De hecho, cuando yo me vine a vivir aquí, yo le preguntaba a las personas cercanas que dónde el lugar más seguro para vivir. Oh, wow. Y a to O sea, yo, ¿dónde es el lugar más seguro para vivir? Y me decían Celebration. Y yo, ¿dónde es el lugar más seguro para vivir? Porque yo venía asustada, yo venía paranoica de lo que yo había vivido. Y gloria a Dios, mira, me fui a vivir ahí, me encantó y fue porque Dios quiso y dije, bueno, porque yo necesitaba sentirme segura con mis hijas, porque venía sola. Y me decía, no, es que allá te van a hacer y las van a secuestrar, o sea, imagínate. No, no, y venías con, todo No, ese trauma, drama, así un trauma, trauma y tremendo. sobre todo que lo seguimos viviendo en distintas escalas, lo que vemos a través Sí, incluso de las noticias y de sí, gente que conocemos sí. que han pasado por situaciones Por eso en siento tanta México. empatía, Heidi, con Nuevo Sendero, porque yo viví muchas situaciones de todo ese tipo de abusos, de muchas cosas, ¿me entiendes? O sea, yo las instituciones que apoyo, que apoyamos con mucho cariño, es porque siento una empatía real. Tú llegas aquí a Orlando y te Ujú. estableces con tus 3 niñas. ¿Llegaron ustedes 4 solitas? Llegué, okey, con 15 días pagados, que era mi viaje de los 15 años de mi hija. Entonces, en esos 15 días busqué dónde vivir, transporte, dónde montar todo. O sea, en 15 días organicé mi vida, literal, pero yo soy así, ya tú sabes. Entonces, y siempre la mano de Dios, de verdad que Dios siempre nos ha llevado de su mano y veo su majestad, veo sus milagros, veo sus prodigios, y yo soy testimonio de que Él hace de lo imposible posible. Por eso creo tan fervientemente y tú me has visto que a pesar de adversidades, porque es fuerte, es cuesta arriba y muchas veces las personas no lo entienden. Piensan que uno viene introspectivamente a querer hacer cosas o Claro. arrebatar. No es eso, es que yo creo en Él. De verdad siento que Él nos puso con una misión en esta vida y sé que la vida se puede ir en un suspiro. Entonces yo quiero entregar las cosas bien, Qué bueno. hacerlo, no hacerlo. Si Él te da la capacidad de hacerlo y te está abriendo las oportunidades, ¿por qué no hacerlo? ¿Por miedo? No. Si Él está presente y te dice, mira, yo aquí estoy y estoy permitiendo que esto pase porque yo tengo un propósito más grande en tu vida. Yo lo veo de esa manera. Claro, y acompañándote en todo este proceso con Pero eso, 3. pero eso lo entiendo ahora, déjame platicarte, Ah, porque eso fue un proceso de cuando yo llegué aquí.
nueva, sin conocer, sin ver, con esa mente, ese susto, que si me daban los ataques de pánico. Duré 3 años con ataques de pánico, que me daba miedo ver las películas de los zombies, una cosa terrible, como que fuerte. O sea, de Mm, verdad la mente te juega un papel muy y sucio. no te das cuenta hasta que das ese paso, decir, cuando llegas aquí es que te das cuenta de mirando hacia atrás, Pero lo ya después terrible de un que dejaste, tiempo, ya exacto. después de no, pero eso me pasaba acá. Cuando yo llegué aquí, o sea, yo dejé una situación, un ciclo complicado en México por la delincuencia que se estaba viviendo, pero yo llego a este país sola, volteas con 3 hijas, y no te cuento el 1000 historias que me pasaron de verdad locas, Ujú. locas, locas. Entonces fue muy duro. O sea, yo no tenía a quién decirle: qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer?". Yo me callaba. Yo me iba a mi cuarto, me encerraba y lloraba, y lloraba, y lloraba, porque yo tenía que estar fuerte ante mis hijas, porque yo tenía que demostrar valentía, pero estaba que me moría del susto. Claro, Imagínate. y no podías mostrarle El a la primer día que yo llevé a mi hija a la escuela, que fue un caos, imagínate que yo me paro a un lado del oficial, frente a un oficial donde no era la rotonda, en media calle, y la bajo a la muchacha, y el oficial se me queda cruzado de brazos, así como diciendo: "¿Qué pantalón esa señora?". Y viene a donde mí y me dice: "¿Y usted qué está haciendo?". Y dije: "Pues dejando a mi hija". O sea, imagínate. y tú, Y yo, pues, no sabía ni qué, y que yo lo estaba haciendo mal, porque yo no conocía nada, y nadie me había dicho cómo era. aprendiendo desde De cero golpe, como migrante, pues llegando desde México, dentro de toda esta situación de violencia a Estados Unidos y en una ciudad muy organizada, porque hay que decir claro, que sí, claro. Orlando y el área de Celebration, Sí, sí, todo. que es muy, muy organizada, es una ciudad ejemplo en el Ujú. centro de la Florida para la gente que nos está sintonizando de distintas partes del mundo, que Celebration donde está Disney. Sí, Donde literalmente, está la ciudad de Disney, de hecho. esa es la ciudad de Disney, Ella. una ciudad muy linda. Pero entonces llegas aquí, tus niñas comienzan la escuela, busca trabajo o comienzas Yo o montas un puse mi negocio. negocio, Pusiste tu puse mi negocio. Yo vendí mi negocio allá, bueno, mis 3 negocios, anyway, y vine a montar un negocio acá, saqué la visa de E2, que era por negocio, y yo monté mi negocio. Pero monté un negocio donde nunca hice, una estructura de si era viable o no, o sea, así. ujú, Así, ojos cerrados. Fue muy adverso porque no era el lugar adecuado para el tipo de mercadería que yo tenía. que era O un sea, negocio de de los zapatos, los sombreros, las carteras. O sea, yo puse un negocio en un lugar donde era más popular, y eso era como para un lugar un poquito más turístico, ¿ves? Entonces, el no tener esa, mercadotecnia, ese tipo de orientación, de logística, pues fue complicado. Al final terminé de cerrando ese negocio de lo de la artesanía, y puse lo de las uñas, que eso es mi mano de mi fuerte. En el inter que estaba montando mi negocio, yo estudié y saqué la licencia de las uñas, porque aquí en el estado de la Florida son 240 horas solamente. Entonces, en lo que montaba el negocio, pude tomar el curso, gracias a Dios. y Entonces, entonces tomaste el curso y entonces montaste inmediatamente el salón. un salón, Ujú. pero todavía no academia. No, porque para la academia yo tenía que sacar las licencias también. Okey, Además, mi gol era poder certificar por parte del Estado. okey. Entonces, lo logramos, gracias a Dios. O sea, de verdad que para mí es muy bonito, porque yo esto lo hacía desde México. Desde México, desde hace 20 años, o sea, 30 años ya tengo en esto. Certificamos incluso por parte del gobierno, que en México no se necesita esa certificación por parte del gobierno, pero a mí me gustaba darle. Okey. Porque era como un plus que teníamos en la academia. Aquí sí. Aquí es requisito de que tú tienes que tener tu licencia por parte del Estado. Entonces, yo quería llegar a darle esa oportunidad a las personas. O sea, lo que yo hice fue fusionar lo mejor de los 2 mundos. Lo que dábamos en México con lo que se hace aquí. Entonces, por eso los cursos que damos son un poquito diferentes, y las muchachas les encanta. Dentro de esas mismas estudiantes se convierten en amigas y muchas de ellas también se integran en distintas de las iniciativas que tú desarrollas aquí en el centro de la Florida. Háblame de los quinceañeros, cuéntame de Ay, esto, bueno. porque son unos quinceañeros muy particulares, es decir, esta doñita con 80, 90 años que no tuvo un quinceañero Claro. y tú le cumples el sueño. Eso ¿Cómo es es bien eso? lindo, Cuéntame, Heidi. ¿cómo Bueno, surgió? eso es con Saki Community, mi non-profit. Eso surgió porque yo no tuve un quinceañero, porque mami era viuda. Entonces cuando yo cumplí 15 años, estaba en un momento, anímico no muy bueno, y yo deseaba mi quinceañero. O sea, fue algo que siempre me quedó algo ahí. Me hice una fiestita en la casa, tú sabes, algo bien, Pero siempre bien simple, quisiste. pero yo quería un Sí. quinceañero, Wow. ¿ve? Entonces yo sabía que eso era, para una mujer,
hispana, latina, es un tema importante. Fui en una ocasión a un quinceañero de una persona que hace acá eventos y me tocó ver a unas señoras mayores, ya te estoy hablando de 70, 80 años, que estaban como niñas y se la estaban gozando. Yo le dije: "A ver, ¿y ustedes han tenido alguna vez una fiesta?". Nunca hemos tenido ninguna fiesta Guau. y siempre deseamos haber tenido el quinceañero y nunca lo tuvimos. Entonces eso me hizo un clic y dije: "¿Saben qué? Yo le voy a hacer su quinceañero". Y me dijeron: "¿De verdad?". Sí. O sea, ahí eran 3 mujeres mayores y emocionadísima que les iba a hacer un Qué quinceañero. linda. Entonces, ahí salió todo. Empezamos a organizar eso. La gente me criticaba mucho, pero decía: "Una fiesta, eso es ridículo", pero yo sabía que no era ridículo, yo sabía que eso tenía un impacto profundo en el sentimiento de las Ujú. personas. Y así fue, Heidi. De verdad que muy bonito. Fue muy adverso porque, pues, no nos conocía nadie, no teníamos sponsor nuevos, o sea, ¿qué te puedo decir? Pero le tocaste el corazón a esa Se doñita, esa se abuela. impactó en la vida de ellas. Claro, esa Ujú. abuelita, esa bisabuela incluso, y hemos visto ese trabajo que has desarrollado, pero incluso se pone su traje así de Le ponemos su quinceañera y su traje, la coro llevamos en limusina, les una hacemos su maravilla. vuelta, se le regala su corona, y te cuento que las historias que he escuchado de ese retrospectiva son divinas. Muy bonito, la verdad, algo muy bonito, y lo vamos a seguir haciendo mediante Dios nos permita, porque eso es algo muy bonito. Y durante todo este trabajo comunitario que desarrollas, desde esta ciudad, ¿hay una historia que te haya marcado y que quisieras compartir con nosotros, que tú digas, esta persona pasó o por mi academia o por mi Muchas, organización? muchas. Mira, te voy a contar de los quinceañeros precisamente. Tengo unas personitas en particular que ya no les va a hacer el quinceañero. Entonces, ya habían comprado los tiquetes de toda la familia, que de Nueva York, de Puerto Rico, bueno, toda la familia va a venir, a ver, todo el mundo había comprado tickets. Entonces me dicen: "Yoli, ya compraron todos los tickets, ¿cómo no va a ser?". Y yo dije: "No les puedo quedar mal". Pues lo hicimos. Déjame contarte, Heidi, porque yo no sabía la historia. Me entero que fallece su mamá a los 2 días del quinceañero, perdón, a los 2 meses del quinceañero. Entonces, yo hablo para dar mi pésame a la persona, y me cuenta ella, me dice: "Yoli, estoy muy agradecida contigo". Y yo: "¿Por qué?". "Porque le cumpliste el sueño a mi mamá y a mí". Dice: "Mi mamá siempre tuvo lacerado su corazón porque nunca pudo hacerme en quinceañero. Mi mamá tenía cáncer y estaba en el hospital. Y mi mamá se paró del hospital y fue y bailó el vals conmigo y le cumplió su sueño y me cumpliste mi sueño". Y murió diciéndome que gracias a Dios pudo hacerle quinceañero. Imagínate. O sea, digo, wow. Y historias que digo, qué bonito. Eso, Heidi, no tiene precio. ¿Cómo pagas eso? Y es Dios obrando, porque al final del camino, el mensaje es que Dios siempre escucha los anhelos más profundos de tu corazón y nunca llega tarde. Entonces, aunque la gente a veces no entiende o critica porque dice: "Ay, lo hace por lucir, lo hace por", no es cierto. El impacto más profundo de lo que se ve de una manera superficial. Y a mí eso me paga, y me paga grande, imagínate. Otro caso que me impactó mucho fue una persona que vivía en su carro con su familia. Imagínate si iban a tener alguna vez una fiesta. Y su hijo fue chambelán, un niño de 6 años. Entonces, nunca habían tenido fiesta. El haberse sentido princesa impactó su vida de una manera tan positiva que tú dices: "Guau, ¿cómo es posible que algo tan simple para muchas Mm. personas impacte en la vida de otras personas de una manera tan grande?". Tuve otra de las personas que fueron quinceañeras que tenía Alzheimer. Entonces, me contó la nuera que todas las personas que iban a visitarla al hospital, porque ella está en un centro, que lo que le contaron en su quinceañero. Guau. Y tú sabes que una persona que tiene Alzheimer te acuerda del pasado, no del presente. Entonces, imagínate el impacto que tuvo en la vida de esa persona, que lo que te contaba era de su quinceañero, Qué lindo. ¿me entiendes? No, y estas son historias que conmueven mucho, sobre todo Sí, no. cuando, por ejemplo, yo no tuve mi quinceañero, Ah, bueno. y uno siente, y ya como Esa que es que tiene una llaguita en el corazón, sí, una una espinita, como espinita, que se sana. Y es que no sí. es una fiesta normal, porque te voy a decir, Heidi, muchas dicen: "No, yo me hago una fiesta", no es lo mismo. No es lo O sea, mismo. el hecho de que tú hagas un playback y que te sientas que estás regresando y que es ese sentido Ujú. de ese quinceañero donde tu corona, donde tu limusina,
te sana. O sea, de verdad, y me dicen a mí: "Yoli, ¿tú lo vas a hacer? ¿Cuánto tú lo vas a hacer?". Le dije: "No, no en mi momento, yo lo voy a hacer en algún momento, sí, pero me gozo tanto de ver cómo se la gozan las personas que se porque de verdad sana corazones, Sí. impacta la vida de las personas". Te puedo decir que es un antes y un después, y te podría contar historia de cada una de las personas que han participado en ese quinceañero, qué bellas. O sea, realmente ha sido un impacto social profundo, bellísimo. Un paso a la vez, Pasito a definitivamente. pasito, pero se pueden hacer los cambios, Des porque la unión hace la fuerza y marca la diferencia con favor de Dios. Y yo creo que si nos unimos, todo es más fácil y puede ser diferente. No, definitivamente. Y antes de cerrar esta conversación, aquí en Nuestra Gente, hablando con Yolanda Bernal, una reconocida empresaria mexicana radicada aquí en el centro de la Florida, ¿qué le dices a esa niña que que vivió en México, en ese pueblito, y sobre todo marcado por, ¿verdad?, por la criminalidad? ¿Qué le dice la Yolanda de hoy a esa niña? Que nunca se detenga ante nadie, con Dios por delante todo es posible. Bien duro siempre y es adverso, pero no hay que permitir que nadie trunque tus sueños. Es bien importante ser valiente, levantarse y seguir adelante con Dios de la mano. ¿Y tú la ves sentadita a esa niña? A veces se sienta, se cae, imagínate, no es fácil, le dan cantazo por todos lados, se sienta o la tumba, la sientan. Pero nada, hay que levantarse, sacudir el polvito y seguir adelante, porque es importante ser valiente. Tenemos que ser valientes porque el mundo es de los valientes y las cosas y los cambios realmente de impacto social son de valientes, no de cobardes. Entonces tenemos que unirnos personas que creemos que podemos hacer la diferencia. Y esa Yolanda lloraba Imagínate. y sigue llorando. Es fuerte, no te creas que fíjate, es más sentimental con temas sensibles que con temas de lucha, porque cuando esa Yolanda tú la enfrentas, se pone firme y dice: "Okey, tú me dices que no puedo, te voy a demostrar cómo lo hago". Pero, por ejemplo, tú viste ahorita, o sea, normalmente no me quebro fácilmente, pero hay este tipo de cosas sensitivas, sí, Llega. me llegan, No, y eres una persona me muy llegan. noble. Mm, Bueno, te agradezco mucho que compartieras este gracias a tiempo ti. con nuestra gente, contando historias reales de crecimiento, pero sobre todo trayendo esas tradiciones y esa esencia que como latinos nosotros tenemos aquí en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Al Yolanda. contrario, Heidi, gracias, te quiero mucho, de verdad te admiro bastante y esperemos estar trabajando en comunidad para lograr ese impacto social e invitar a todas las personas que se unan a hacer algo positivo, porque es bien importante una pequeña semillita de mostaza, aparte que es la más grande, que puede ser el árbol más grande, puede inclinar la balanza. Entonces, si hacemos lo justo y lo positivo, creo que cosas buenas pueden suceder. Bueno, así será. Muchísimas Gracias, gracias, gracias por Dios te compartir bendiga. con nosotros aquí Gracias. en Nuestra Gente y a usted que nos sintoniza por primera vez. Usted también puede ser parte de cada uno de nuestros episodios escribiéndonos a este correo que aparece en pantalla. Aquí contamos historias reales. Yo soy Heidi de la Cruz. Nos vemos en una próxima.